Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Soy el presentador habitual de este espacio y la verdad estoy súper intrigado con lo que tenemos hoy sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy con muchísimas ganas de hurgar en los apuntes de hoy porque telita con lo que vamos a desgranar. Sí, es que hoy vamos a sumergirnos en un marco analítico fascinante llamado alma-sintaxis. Y la misión, es desentrañar cómo procesa el ser humano la realidad. Básicamente, dar un atajo para comprender que el caos emocional interno no es magia, es mecánica pura. Exacto. Pero antes de ponernos técnicos, quiero proponer algo. Imaginemos esta escena cotidiana. Alguien entra en la habitación, da una respuesta a una pregunta normal, pero con un tono de voz ligeramente más grave o más seco de lo habitual. El clásico tono seco, sí. Eso es. Y de repente, de manera automática, el día entero se arruina. Surge ese pensamiento de, bueno, me he hablado mal, estoy fatal. Y la costumbre dicta tratar esa emoción como si fuera un bloque de cemento sólido, ¿verdad? Claro, como un hechizo mágico o un evento meteorológico que acaba de caer del cielo para aplastar el buen humor. Pero, claro, ¿y si ese caos emocional no tuviera absolutamente nada de mágico? ¿Y si en realidad fuera pura mecánica operando en milisegundos? Cambiar ese enfoque, pasar de lo mágico a lo mecánico, es el centro de todo esto. Totalmente. Y es probablemente el mayor salto evolutivo que un individuo puede dar en su propia gestión interna. Históricamente nos han faltado las herramientas precisas para diseccionar lo que ocurre de puertas para adentro. Ya, es que si se te rompe un hueso tienes una radiografía, hay una línea visible y el médico te dice, ahí está el problema. Exactamente. Pero ante un simple tono de voz seco, el paisaje interior se vuelve borroso. Nadie sabe qué está pasando. Y arrojar luz sobre ese paisaje es nuestra misión hoy, con los textos de Alma Sintaxis. Queremos ver cómo dejar de ser víctimas de estas reacciones, digamos, espontáneas. Porque los textos insisten en una cosa clave. Antes de intentar arreglar un malestar, hay que desmontar un error estructural masivo en la forma en que se percibe el propio interior. El gran error, que es básicamente confundir el dónde con el qué. Eso es. Es un fallo de base tremendo. Consiste en mezclar los lugares donde ocurren las cosas con las acciones que se están ejecutando en esos mismos lugares. O sea, a ver si lo entiendo, es como mezclar la cocina con el acto de cocinar. Tal cual. Cuando no existe la capacidad técnica de separar esos dos elementos, la experiencia humana se convierte en esa masa informe que mencionábamos. Ok, vamos a aterrizar este concepto, porque a mí esto me recuerda muchísimo a la arquitectura de un ordenador. A ver, explícate. Pues que estamos confundiendo el hardware, o sea, la pantalla física, el disco duro, los circuitos, con el software. El programa invisible que se está ejecutando, Claro. El código. ¿sí? Y si un programa se queda colgado, pues golpear la pantalla no soluciona nada. Estás atacando el lugar físico, el dónde, en lugar de observar la línea de código que falla, el qué. Me parece una analogía brillante. Porque el cerebro hace esto mismo. Procesa la información externa de forma tan brutalmente rápida para asegurar la supervivencia que empaqueta todo el proceso de golpe. Lo mete todo en un saco y lo entrega. Eso es. Entrega un paquete final a la conciencia que dice peligro o rechazo, todo junto. Pero, a ver, surge una duda natural. ¿Por qué la mente tiende a fusionar el hardware y el software por defecto? Por pura eficiencia biológica. Separar requiere una cantidad de energía y atención que el diseño biológico prefiere ahorrar. Claro, la velocidad es supervivencia pura y dura. Fíjate, si un antepasado escuchaba un crujido en el bosque, no se podía detener a pensar en qué parte de su sistema nervioso se estaba procesando ese sonido. Ya, si te pones a analizar, te come el león. Exactamente. El sistema entregaba el bloque sólido del miedo para asegurar la huida inmediata. El problema hoy en día es que un correo electrónico con un punto final agresivo te activa esa misma maquinaria. ¡Qué locura! O sea, un correo hace que salte la alarma de supervivencia. Así es. Por eso lo que propone Alma Sintaxis es ralentizar la cámara, volver a separar el hardware, que serían las distintas capas de nuestro sistema, del software, que serían las funciones. Vale, entonces el primer paso lógico para disolver ese bloque de cemento emocional es entender el mapa del hardware. Saber qué piezas componen este sistema interno. Pero en lugar de hacer un simple inventario, los textos nos invitan a ver cómo viaja la información por este edificio. Claro, porque todo proceso tiene que tener una puerta de entrada. Y los apuntes sitúan esa entrada en la captación pura. La primera capa.
Esa zona que percibe la realidad de forma cruda, sin filtros. Un lugar que ve, escucha e intuye, pero que es completamente silencioso. Y lo verdaderamente fascinante de los apuntes es la regla de oro que rige toda esta arquitectura, que las áreas no se mezclan en sus tareas. Esa es la clave. Esa puerta de entrada, la percepción pura, no opina sobre nada. Solo capta, ¿no? Simplemente registra datos biológicos. Entran unas ondas sonoras con una frecuencia y un volumen determinados, o entra una imagen de un rostro con ciertos músculos contraídos. Ese es el primer dónde. Pero claro, los datos no se quedan ahí sentados esperando en la puerta. No, ¿qué va? La señal eléctrica avanza de inmediato hacia el siguiente nivel. La información en bruto viaja hacia los procesadores. Al territorio de la mente. Esto es como la sala de montaje, el estudio de producción donde esos datos crudos y silenciosos empiezan a articularse en una historia. Exacto. La mente toma los decibelios de ese tono seco del que hablábamos antes y empieza a escribir un guión sobre lo que eso podría significar. Y el viaje de la señal se va volviendo cada vez más profundo, porque una vez que la mente tiene ese primer borrador del guión, la chispa baja al sótano. Al sótano del sistema, me gusta esa imagen. Los textos lo describen como el interior profundo, un subconsciente, donde reside el archivo histórico del individuo. Un almacén inmenso lleno de recuerdos. Memorias, traumas antiguos, asociaciones que emergen a la superficie al ser estimuladas, y lo hacen sin pedir permiso alguno, claro. Ya, no es algo que uno piense de forma deliberada. Es como una reacción automática de reconocimiento de patrones. Es como si la señal tropezara con un cable de alarma antiguo ahí abajo. Y cuando esa alarma suena, inunda la siguiente parada del recorrido, que es el terreno físico. El propio cuerpo. Ahí es donde toda esa actividad que era invisible, de repente, ¡pum!, se vuelve materia. Los hombros se tensan, la respiración se acorta. Aparece esa presión en el pecho o el típico nudo en el estómago. El cuerpo se convierte en un teatro de operaciones. Y aplicando de nuevo esa regla de oro del sistema que mencionábamos, hay que recordar que el cuerpo no decide nada. El estómago no analiza si el tono de voz tenía mala intención. Para nada. Simplemente obedece ciegamente a las señales químicas que han sido disparadas por el sótano del subconsciente y por la mente. El cuerpo es solo el empleado que ejecuta la orden. Lo cual nos lleva a la última frontera de este hardware. Después de todo este viaje interno larguísimo, la señal sale por fin al exterior. El dominio de la acción visible, la decisión motora final de todo el circuito. Tras percibir, crear la narrativa, activar la memoria y tensar el cuerpo, el resultado tangible es desviar la mirada, responder a la defensiva o dar un portazo. Y fíjate que si se observa esta secuencia así, con calma, la ilusión de que la emoción es un evento único y repentino se desmorona por completo. Se desintegra totalmente. Porque ahora uno puede ver que están ocurriendo un montón de eventos en lugares distintos de forma escalonada. Sin embargo, tener el mapa de las habitaciones no explica por qué ocurre la tormenta. Ya conocemos el dónde, pero ahora es imprescindible analizar el qué. Las acciones específicas, el software que opera dentro de esos territorios. El código del programa, exacto. Y los esquemas de alma-sintaxis detallan funciones operativas muy concretas. El primer movimiento del software es la función de interpretar. Es decir, darle un significado cerrado a una realidad que en el fondo es neutra. El acto de decir internamente, esto ha pasado por mi culpa. O esto significa que me rechazan. Y casi de la mano de esa interpretación, arranca la segunda función principal, que es anticipar. La gran creadora de ficción del cerebro humano. Porque anticipar no es ver lo que pasa ahora. No, anticipar es construir un futuro hipotético y, por lo general, bastante catastrófico. Es el clásico y letal y sí. ¿Y si este tono seco significa que me van a despedir de la empresa? ¿Y si esta relación se está yendo a pique? Al anticipar así, el sistema nervioso empieza a gastar recursos biológicos reales para defenderse de un fantasma. Un fantasma que solo existe en la pantalla de la mente. Pero a ver, espera un momento. Tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Dispara. Estamos hablando del motor del sufrimiento humano, del caos emocional. En esta lista de software tenemos interpretar, anticipar, activar memorias. Pero, ¿dónde está la emoción en todo esto? Claro. ¿No es el sentir la función primaria y originaria cuando alguien experimenta un rechazo? Parece que los textos estuvieran dando un rodeo muy técnico para evitar hablar del sentimiento puro y duro.
Me encanta que preguntes esto, porque esa duda apunta directamente a la mayor trampa que tenemos en la psicología popular cotidiana. A ver, explícame eso. Aquí el sistema alma-sintaxis es radical y brillante. Aclara sin ningún margen de duda que la emoción no es un origen, no es una función inicial que se dispara de la nada. Entonces, ¿qué es? La emoción, el sentir, es única y exclusivamente el resultado matemático de todo el procesamiento anterior. ¡Wow! Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. El resultado matemático, ¿eso significa que la emoción es el humo, no el fuego? Me la apunto, es una analogía perfecta. La emoción es el humo. El miedo, la ira o la tristeza pesada no son el principio del problema, son la consecuencia ineludible. O sea, si alguien ejecuta la función de interpretar un silencio como un castigo, Y luego ejecuta la función de anticipar que ese castigo lo va a dejar aislado para siempre. el subproducto inevitable de esa cadena de montaje es la ansiedad. Exacto. Y tratar de gestionar la ansiedad directamente, sin mirar las funciones que la están fabricando, es absurdo. Es como intentar quitar el humo de una habitación con las manos mientras la hoguera sigue ardiendo en medio del salón. Eso derriba por completo la narrativa tradicional. Intentar sofocar la emoción a la fuerza es un esfuerzo inútil. Hay que ir a las líneas de código previas. Interpretar, anticipar, activar memorias antiguas. Y claro, luego de ese humo emocional llegan las últimas funciones del software, que serían reaccionar biológicamente y evitar o actuar. Así se completa el ciclo, sí. La reacción es el cuerpo inundándose de cortisol y la evitación es el comportamiento defensivo hacia afuera. Vale, para que todo este mapa técnico no se quede flotando en el aire, vamos a aterrizarlo. Tomemos la anatomía de ese evento cotidiano con el que abríamos el programa. La crisis del tono seco. Perfecto. Alguien entra en la oficina y responde con una sequedad inusual. Una persona normal, sin este marco, diría de inmediato, me ha atacado, estoy súper enfadado. Pero vamos a poner esa fracción de segundo bajo el microscopio de altísima resolución de alma-sintaxis. Si ponemos la cámara muy lenta, descubrimos toda una sinfonía de engranajes. Instante número 1. El evento puro. La primera capa capta el sonido. Aquí no hay drama. Solo existen frecuencias y decibelios golpeando un tímpano. Instante número 2. La señal sube disparada al estudio de producción mental. Ahí arranca el software. Se activa a interpretar y se dicta. Aquí hay hostilidad dirigida hacia mí. Y en paralelo, se dispara a anticipar creando un escenario futuro. En plan, aquí va a estallar un conflicto gravísimo. Instante número 3. Con ese guión de terror ya redactado, la señal baja al sótano. Choca con el archivo histórico y activa memorias emocionales. Quizás emergen viejas heridas de no haber sido valorado en el pasado de forma súper involuntaria. Y ahí, justo después de esa colisión en el sótano, es donde emerge el humo, la sensación de molestia extrema. Instante número 4. La alarma inunda el cuerpo. La biología obedece a la mente. Se acelera el corazón, se bloquea la mandíbula y el estómago se cierra. Y por fin, el quinto instante. La salida al mundo. El software ordena la evasión y se lanza una mirada fulminante a esa persona. Toda esta secuencia maestra, esta caída de fichas de dominó cruzando por áreas distintas, es lo que la gente resume torpemente en 3 palabras. Me ha molestado. Madre mía. Si conectamos esto con la visión global, la revelación es de una magnitud sísmica, porque la conclusión de esta autopsia es que el ser humano no reacciona jamás a lo que ocurre fuera. Es la piedra angular del método. El evento externo es, a efectos prácticos, totalmente irrelevante. Irrelevante. ¿Sí? Porque no se reacciona al tono seco del otro. Se reacciona de forma exclusiva a cómo se ha construido el significado de ese tono dentro del propio sistema operativo. Claro, la prueba definitiva de eso es que ante el mismo tono seco, en la misma habitación, otra persona con un software interno distinto no sentiría absolutamente nada. Si esa segunda persona no tiene una línea de código que interprete hostilidad ni anticipe peligro, el bloque de cemento nunca se fabrica, la reacción ni nace. Y ahí es donde el sistema demuestra una solidez impecable. Cuando dejas de culpar al evento externo y diseccionas tu hardware y software, el caos desaparece. Pero claro, todo este análisis detallado nos lleva de cabeza hacia una encrucijada súper crítica. Sí, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, al ver toda esta fábrica interior funcionando a máximo rendimiento, Interpretando, tensionando los músculos, escupiendo humo. surge una duda casi aterradora.
Si uno está a merced de esta gigantesca cadena de montaje automática, ¿cómo se apaga la máquina? Buena pregunta. ¿Cómo se escapa de una rueda que parece girar por sí sola? Exacto. Y las fuentes revelan una pieza maestra, el núcleo duro de toda esta arquitectura. Para entender esa salida de emergencia, el sistema usa una nomenclatura muy técnica. Mapean decenas de nodos internos, pero ponen el foco en las estaciones principales del conflicto. Las famosas C4, C7 y C5, ¿no? Esas mismas. Mencionan a C4, que es la capa de la mente, la que analiza. Hablan de C7, el campo emocional histórico, el subconsciente, y describen C5, el terreno físico, el cuerpo. Entiendo que en los esquemas originales hay más números, porque es una red más vasta, pero estos tres son los sospechosos habituales en cualquier crisis. Son la trinidad del caos automatizado, la mente, la memoria profunda y el cuerpo. Sin embargo, para escapar, el método introduce el elemento disruptor absoluto, la capa central, T3. La consciencia. Sí, y esta es la corrección vital. Muchos enfoques modernos hablan de observar o estar presente como algo poético o una actitud de relajación difusa. Ya, el típico mindfulness genérico. Exacto. Pero Alma Sintaxis ubica la observación en un territorio estrictamente técnico. No es una actitud, es una función que opera en una capa específica, C3. Y el contraste entre C3 y el resto de la maquinaria es brutal. Mientras la mente crea historias de terror y el cuerpo se llena de adrenalina, C3 hace algo inaudito. No hace nada. Su única función es observar el sistema, no juzga el tono de voz, no se asusta de la ansiedad, simplemente ilumina el proceso. O sea, cuando esta función se activa, el sistema deja de operarse a sí mismo a ciegas. C3 se convierte en el testigo silencioso que ve cómo la mente fabrica el guión, pero sin involucrarse para nada. A ver, permíteme proponer una analogía para visualizar el poder de C3, porque esto requiere un cambio de perspectiva enorme. Venga, a ver qué se te ocurre. Es como si todo este proceso interno fuera una obra de teatro sumamente dramática. En el escenario hay gritos, hay traiciones y lágrimas. Un culebrón en toda regla. Sí, y si un actor está en escena, el personaje lo consume por completo. Ese actor es la fusión de C4, C7 y 5 trabajando al unísono. Está atrapado en la ficción, sufriendo la obra. Es un estado de inmersión total donde la obra parece la única realidad posible, claro. Pero activar C3, esa conciencia, es como si de repente ese actor dejara de recitar sus líneas. Se baja del escenario en medio del acto más dramático, camina por el pasillo y se sienta tranquilamente en una butaca de la tercera fila. ¡Wow! Desde ahí ya no es parte del drama. Ve los focos de luz artificial, reconoce a los otros actores. Todo sigue ahí, pero la identificación ha desaparecido por completo. Traducido a nuestro engranaje interno, esa distancia lo cambia absolutamente todo. Al sentarte en esa butaca de C3, tu lenguaje interno sufre una transformación radical. Claro, ya no dices, estoy fatal o el mundo me odia. Pasa a ser una disección técnica. Empiezas a decir, estoy notando que la capa de mi mente está interpretando este silencio como un ataque. O estoy observando que el sótano profundo se ha activado y mi cuerpo está segregando tensión. Lo que significa que esa distancia no reprime la emoción, simplemente le quita la autoridad. El bloque de cemento invencible se desintegra frente a tus ojos. Pasa de ser una tragedia existencial a ser un simple evento mecánico que se puede gestionar. Y esa es la inmensa promesa de valor de Alma Sintaxis. Transforma lo que durante milenios hemos padecido como una condena oscura en una estructura completamente legible. Separar el dónde del qué nos da una llave maestra para salir de la celda de la reacción automatizada. Porque no recuperas el control peleando contra el enfado o forzando pensamientos positivos, sino encendiendo la luz de la observación objetiva. Supone un cambio de paradigma absoluto. Es pasar de ser víctimas indefensas a convertirse en los técnicos superiores de un panel de control interno sumamente complejo. Ya sabemos dónde están las piezas, cómo opera el software, y entendemos que la emoción no es el inicio de la historia, sino el punto final de la cadena. Y sobre todo, sabemos que siempre hay una butaca reservada en la tercera fila, en C3, para contemplar cómo trabaja la fábrica sin que la maquinaria nos aplaste. Y fíjate que todo este recorrido analítico plantea una pregunta final muy profunda, un pensamiento para dejar que resuenen. A ver, cuenta. Si desgranamos la experiencia humana a través de este prisma tan técnico, si resulta que absolutamente todo lo que una persona considera su realidad emocional íntima, ese enfado visceral o esa tristeza pesada, es solo una secuencia automatizada de eventos biológicos. Pura mecánica trabajando en la sombra.
Exactamente. Si todo ese sufrimiento es solo software antiguo ejecutándose sin supervisión para hacer ruido. Hmm, Entonces, cuando la conciencia, cuando C3 da un paso atrás, se baja del escenario dramático y se sienta en la butaca a observar todo ese caos en silencio. La pregunta es inevitable. ¿cuál? ¿Quién es realmente el yo que está mirando? ¿Somos la reacción de la máquina o somos ese observador silencioso que la contempla desde fuera? Uf, madre mía. Esa es la verdadera radiografía de la condición humana. Y desde esa butaca, de repente, ese caos abrumador por un simple tono seco ya no parece tan temible. Pierde toda su fuerza, claro. Tal vez todo ese ruido interno no sea más que un complejo reloj suizo. Y bueno, hasta el día de hoy nadie nos había enseñado a distinguir sus diminutas piezas. Fascinante.